¿Ahora sí me escuchan? Vale. Perdonen, la verdad estoy muy nervioso y les voy a decir como los niños, voltéense para allá para empezar a hablarles, porque sí. Listo. Gracias. Buen día, hermanos, es un gusto estar con ustedes. La verdad me siento muy nervioso, nunca, creo la segunda vez que me toca predicar, pero voy a hacer mi intento de predicación expositiva, así que guarden sus piedras, no me juzguen todavía y prepárense para una predicación de 20 minutos, ¿ok? Entonces, vean el lado bueno. Voy a pedirles por favor que se pongan de pie y me acompañen ahí a Mateo 16, del 3 al 20, por favor. Mateo 16, del 3 al 20. Esto iniciamos leyendo, dice así. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Ustedes, por favor. Juntos, respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurados eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Ustedes? Y dice, y a ti te haré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Para terminar, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. Vamos a orar así puestos de pie. Santo y trino Señor, gracias te damos, Dios eterno y soberano, por este día, porque tú permites que estemos como tu iglesia aquí congregados para escuchar las palabras de vida plasmadas en la Escritura. Pedimos, Dios, que abra nuestro corazón, que el Espíritu Santo sea quien nos controle para que Cristo sea reflejado en nosotros a la hora de escuchar, conmigo a la hora de predicar, que Cristo sea el centro del mensaje y nada más que Cristo. Que toda la gloria sea tuya, oh Hijo de Dios, que tu nombre resplandezca en esta predicación y que podamos ser edificados como tu iglesia. Pedimos, Señor, que nos des un corazón humilde para ser receptivos y escuchar el llamado de Dios. Para escuchar si alguno no se ha convertido al Señor y alguno no ha profesado su fe en Él, que lo escuche. Y si alguno de nuestros hermanos tiene su corazón endurecido, que escuche las palabras de Cristo plasmado en esta porción de la Escritura. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Vale, pueden tomar asiento. Vamos a iniciar. En el pasaje de Mateo 16, iniciamos con una historia, tiene su historia paralela en Marcos 8. Cuando inicia Mateo, nos empieza a relatar un poquito acerca, antes de donde llegamos, el milagro de la alimentación de los 4,000, etc. La diferencia es que con Marcos 8, entre lo que es Jesús hablando con sus discípulos de que se cuidaran de sus levaduras, sus enseñanzas, y la confesión que Pedro hace, hay un milagrito ahí que es la sanación de un ciego, que más adelante les mencionaré porque tiene relevancia una cierta relevancia este detallito plasmado en Marcos 8. Continuando aquí, cuando empezamos a ver esto, los fariseos y saduceos pedían a Jesús señales del cielo. Cuando los fariseos y saduceos le dicen esto a Jesús, pues Jesús muestra cierta molestia, les dicen, parafraseando, como que ellos pueden ver cuando va a hacer un cambio del clima, cuando no va a estar bien el clima. Pueden ver estas señales que el cielo nos da para determinar esto, pero no pueden ver las señales que Jesús es el Cristo. Y les dice, ustedes no tendrán más señal más que la señal de Jonás, que más adelante la iglesia entenderá como la resurrección de Cristo, la señal más grande de que Él es el Hijo de Dios. Sin embargo, los fariseos y saduceos no entendían esto, siendo que Jesús daba señales tan palpables de quién era Él. Cuando comparamos esto que está pasando con los fariseos y saduceos a nuestra historia, la verdad es que no hay tanta diferencia fuera del contexto histórico en el que estamos, no hay tanta diferencia con nosotros, puesto que si analizamos lo que alrededor de la fe se encuentra, las evidencias,
históricas, arqueológicas, acerca de la Escritura, de quién es Jesús, la evidencia de los corazones transformados, si es que son corazones transformados, la evidencia de los corazones transformados de que Cristo es Dios, que Cristo tiene el poder de transformar a una persona, que Él es la verdad. A pesar de esa evidencia, la incredulidad abunda. No sé si alguna vez han preguntado, ¿por qué este compañero no cree? O sea, si le acabo de mostrar todo lo por qué Cristo es la verdad, ¿cómo es que no lo entiende? Es que no puedo procesarlo, ¿no? ¿Por qué no entiende? Si la evidencia es tajante, o sea, las puedes prácticamente tocar, ¿cómo no lo entiende? Pues es que esto es a causa de la incredulidad. La incredulidad es lo que hacía que los fariseos y saduceos no pudieran entender que Cristo era el Mesías, que Cristo es Hijo de Dios. No podían entender por causa de su incredulidad. La incredulidad hizo que aún los discípulos mismos de Jesús no llegaran a esta conclusión hasta más tarde. Es lo que estaremos viendo a continuación. Iniciamos, si alguno va a notar, perdónenme, yo no sé organizarme cuando lo predico, así que se les voy a dar punto 1, punto 2, punto 3, ¿ok? Lo siento. Punto 1 lo nombré así, el duro corazón que no reconoce quién es Jesús. Eso lo encontramos en el versículo 13 al 15. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías y otros o alguno de los profetas. Cuando le pregunta a Cristo, nos daremos cuenta que la Escritura nos revela algo aquí con el pueblo. Si nosotros leemos aquí textos anteriores, nos menciona el ejemplo de la alimentación de los 4,000. Ellos venían de ver milagros que no habían sido vistos nunca. Entonces, cuando Jesús les dice, ¿quién dicen los hijos de los hombres que soy? Ellos pensaban que era algún profeta o que era alguien como el que precedería a Elías, ¿no? Que precedería al Cristo, como Elías, por ejemplo, como citan Malaquías 3 y 4. A pesar de las señales que él había hecho, que ya habían sido profetizadas, por ejemplo, por Isaías. En Isaías 35, el 5 al 6, si quieren acompañarme nada más rapidito para que lo vean o si pueden poner el texto, notaremos que Isaías 35, del 5 al 6, nos revela ciertas señales que el Mesías haría. Señales que cuando se veían en Cristo era una evidencia palpable de que Él era el Cristo. Leyendo dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y contará la lengua del mudo. Estas son profecías de los milagros que Cristo haría, que posteriormente ellos verían. Sin embargo, a pesar de esto, la gente no entendía quién era Él. Conociendo, por ejemplo, los fariseos y saduceos, conocedores de las Escrituras, conociendo las profecías mesiánicas, no reconocían que Él era el Cristo. No lo reconocieron nunca, no sé si estamos entendiendo hasta aquí. Entonces, continuando con esto, después de esto, Jesús le hace una pregunta a sus discípulos. Y ustedes, a sus discípulos, aquellos que lo siguieron, les dice, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Para comprender por qué Cristo le dice, vamos a ver el panorama completo en Marcos 8, ¿vale? Si quieren apartar ahí en Mateo 16, yo les voy a leer Marcos 8, 17, se lo voy a leer como dice la Nueva Biblia de las Américas, la que la verdad menciono mucho aquí porque es mi versión favorita, no me apedreen. Si no les gusta esa versión, pues como dicen los chavos, que soporten. Entonces continuando aquí, Marcos 8 nos dice algo. Después les dice, cuando les dice a ellos, cuídense de la enseñanza, de la levadura de los fariseos y saduceos. Los discípulos no entendieron, ellos estaban pensando que Jesús les decía del pan porque no habían llevado consigo pan. De hecho el texto inicia así, que ellos no habían llevado consigo pan. Entonces les dice, ellos pensaban, ellos pensaban que les decía esto porque no tenían pan consigo. Por esta causa es que Cristo les reprende. Les dice, ¿por qué discuten que no tienen panes? Aún no comprenden ni entienden, quiero que marquemos esto, aún no comprenden ni entienden. ¿Tienen el corazón endurecido? Jesús les dice esto a sus discípulos. Ellos, recordemos el milagro pasado en contexto, ellos acaban de ver cómo Cristo partía los panes y los multiplicaba para montones. En el anterior pasaje para 4,000 personas, posteriormente para 5,000. Y aún así se ponían a dudar por los panes, algo que tan X, tan superficial. Cristo los reprende por esto.
Es por esta causa que les dice, ¿no comprenden? Estamos hablando de personas que estaban viendo con él, estaban yendo con él. Todas estas, la mayoría de ellos le acompañaron desde el principio, viendo milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro, que él hacía y aún no podían comprender. O sea, Cristo les hablaba, cuídense de esta enseñanza, y ellos pensando en el pan, no sé. Entonces, hay como algunos hermanos aquí que les encanta el café y el pan, que ahorita están pensando en el café y el pan en vez de la predicación, ¿verdad, hermano Rigo? Entonces, Cristo les exhorta por esta causa. Jesús describe la incredulidad no solamente del pueblo, sino de sus propios discípulos, quienes siendo testigos oculares de cada una de sus proezas, recalca su incredulidad y necedad. Tomemos como ejemplo la sanación al ciego en el mismo capítulo 8. Recuerden que les mencioné que ahí en Marcos 8 había una sanación de un ciego que se encuentra entre cuando Cristo les dice esto y cuando la confesión de Pedro que veremos más adelante. Antes de que Pedro confiese lo que confesará, que él es el Cristo, ellos acaban de ver un milagro. Cristo sana a un ciego. Cristo creo que si no me recuerdo, escupe, le frota en los ojos, no, le dice, ¿ya ves bien? Dice, no, veo a los hombres como árboles moviéndose, le vuelve a frotar los ojos y ya ve. Ellos acaban de ver otro milagro, o sea, venían de un milagro y luego pasan otro milagro y aún así no comprendían quién era él. Es por eso que Cristo, probablemente muy molesto, les dice esto. ¿Aún no entiende? O sea, ¿estás viendo y no ves, ciego? Entonces, o tomemos también de ejemplo Mateo 8:27, no sé si recuerden, aquí es cuando Cristo, mucho antes de esto, Cristo calma la tempestad. Cuando notamos en la declaración de los discípulos, ellos no dicen, el Hijo de Dios que ha calmado la tempestad. No, ellos dicen, ¿qué es este? ¿Qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Jamás hay una declaración ni del pueblo ni de sus discípulos de quién es él. Sino solamente hay una interrogante, ¿quién es este? No lo pueden entender. O sea, a veces yo no comprendo, hermanos, cómo es que viendo tales señales, que repito, hombres que muy probablemente como los fariseos y saduceos, conocedores de las escrituras, no reconocían, ¿cómo es posible esto? Recalco, es lo mismo en nuestra actualidad, en nuestro tiempo, a pesar de ver la evidencia de la escritura, el hombre incrédulo no es capaz de reconocer quién es Cristo. Sus discípulos mismos, viendo los milagros, no eran capaces de reconocer quién es Cristo. Un corazón endurecido no es capaz de reconocer por sí mismo como el Señor, a Jesús como el Señor. Sus discípulos, habiendo visto estos milagros, se preocupaban mayormente por su suministro de pan, mientras que los demás no eran capaces de reconocer que era el Cristo. Sin embargo, más adelante en los textos veremos algo, la confesión de Pedro, algo muy famoso, un texto muy famoso y también muy transgiversado. Más adelante les diré por qué, pero un texto también muy transgiversado. Pedro dice en los versículos, regresen por favor conmigo a Mateo 16, por favor. 15 les dice, él les dice, ¿y vosotros quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, ojo aquí, tú eres el Cristo, Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aún ante la incredulidad de la gente y la falta de fe de sus discípulos, y pues, como les mencioné antes, habían visto muchos milagros y ellos no lo confesarían. Aunque, ojo, perdón que me trabara. Ellos habían visto muchos milagros y ellos ya habían reconocido, después de ese milagro que les dije, donde ellos no lo reconocían, sino decían, ¿quién es este? Posteriormente, cuando Jesús calma la tempestad otra vez y hace venir a Pedro y le adoran, dicen que él es el Hijo de Dios. Pero decimos esto, ok, pero si después de esto ellos reconocieron que es el Hijo de Dios, ¿por qué dudaron en decir? ¿Por qué solo Pedro se levantó? Por esta razón, porque no hay una fe profunda en esa declaración. Es decir, la diferencia de Pedro es que a Pedro, como dice la Escritura, le fue revelado del Padre. Pedro dice, tú eres el Cristo. Ningún otro discípulo lo dice, nadie más, sino solamente Pedro, por causa de que Dios, por medio del Espíritu Santo, se lo revela. Algo, como les mencioné anteriormente,
los fariseos, ya pues, si podemos por ejemplo ver en Lucas cuando Jesús sana a este paralítico que meten, no sé si recuerdan esa historia, que lo meten por el techo. Los fariseos decían, cuando Jesús le dice que sus pecados le son perdonados, le dicen los fariseos, o sea, que es como blasfemos y solamente Dios puede perdonar pecados, ¿no? Jesús conociendo sus pensamientos, siendo hijo de Dios, de la misma naturaleza del Padre, conoce sus pensamientos y les dice, ¿qué es más fácil decir? Tus pecados son perdonados o levántate y anda. Y dice, de verdad, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios tiene la autoridad de perdonar pecados. Jesús ya se los había dicho una y otra vez. Si ustedes leen los evangelios, Él se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre. Y les dice una y otra vez quién es Él. Y a pesar de esto, ni los conocedores de las Escrituras, ni los que le acompañaron, fueron capaces de reconocerlo. De reconocer lo que Él era, sino hasta que Pedro, por causa de el Padre por medio del Espíritu Santo, es quien le reconoce. Esto nos hace poder traer aquí a la mesa, por ejemplo, Juan 6:44, que nos dice, Jesús dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Principio que vemos en el pasaje de Mateo, donde Cristo después le dice a Pedro que dicha declaración no le fue revelada por carne ni sangre, es decir, que de la limitada naturaleza humana de Pedro, esta fe no vino sino del Padre que le reveló esto. Es un resultado de la revelación de Él. En comparativa, las anteriores declaraciones de sus discípulos nos dejan ver algo que más adelante el apóstol Pablo nos diría, en Romanos 10:8, en la parte B al 9, nos dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Ahora, aquí no está Pedro haciendo una profesión de fe de que ya se arrepiente, no. Sin embargo, sí nos deja ver que para reconocer que Jesús es Dios, no solamente basta decirlo, no solamente basta palabras como textos atrás vemos cuando ellos dicen que es el Hijo de Dios, sino que se necesita una fe y una convicción verdadera, como lo muestra Pedro, como lo necesitamos para nuestra salvación. Creer de verdad que Él es el Hijo de Dios, arrepentirnos y creer esto con convicción, que Él es el único camino de nuestra salvación. La fe que del Padre proviene nos llevará a declarar esto y creerlo con el corazón, con la firme convicción de que esto es verdadero y este es nuestro firme fundamento. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tal como declaró Pedro, esa debe ser la declaración de cada creyente. Nuestro punto 3 sería una iglesia edificada sobre Cristo, nuestra roca y fundamento. En este pasaje, vayamos ahí, Jesús le dice, a partir del 18, y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos a que nadie dijesen que Él era el Cristo. En este pasaje, Cristo hablando con autoridad hablando a Pedro, usa alegóricamente el significado de su nombre, del griego Petros. Alegóricamente es usar una metáfora, usar algo para describir otra cosa, ¿ok? Es lo que significa. Entonces él usa su nombre, Pedro, para describir que sobre esa roca edificaría su iglesia. No que Pedro sería la roca, sino que la roca sería esta confesión de Pedro que hace. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta roca que Cristo menciona, esta confesión, sería donde Cristo edificaría su iglesia. Donde más adelante, al apóstol Pablo, por ejemplo, en Efesios, nos diría que estamos edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Cristo es la roca en la cual toda nuestra fe se sustenta. Donde más adelante, por ejemplo, Pedro, en Hechos 4, entre los gobernantes y los ancianos escribas, el sumo sacerdote Anás Caifás, diría, Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. La piedra angular que Pedro y Pablo mencionan hace referencia a aquella primera piedra que se coloca
en la construcción de cimientos de una estructura de mampostería. Esta primera piedra es donde se construye todo lo demás. Esta piedra, el fundamento, va a ser lo que nos va a guiar a construir lo demás. A partir de esa piedra es que se construye todo. A partir de Cristo es que nuestra fe está fundamentada. De la declaración de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es que nuestra fe se mantiene firme. Y Cristo dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Si la roca fuese Pedro, la iglesia hubiese caído hace muchísimos años. La iglesia hubiera caído desde sus inicios. Vemos posteriormente, Pedro es el que le niega, hermanos. Pedro es el que niega a Cristo. Pedro es exhortado por Pablo y por judaizar, si no estoy mal en Gálatas. Pero mismo, si la roca fuera Pedro, la iglesia hace muchísimo que no estaría, usted y yo no estaríamos aquí. Sin embargo, Cristo es su fundamento. El fundamento de la iglesia es eterno, como Cristo es eterno. La iglesia prevalecerá, la iglesia estará reunida en los cielos, la asamblea de los santos escogidos estará reunida en el cielo por causa de Cristo, quien es su fundamento. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y más adelante nos menciona lo que a mí sí se me complicó, porque nos dice que le dará la puerta del reino de las llaves de los cielos. Yo me imaginaba a San Pedrito, ¿no?, con las llaves, y dije, ay, ¿cómo le voy a explicar a esto a los hermanos? Me van a decir, soy papista, ¿no? Pero no, hermanos, no nos dice esto el texto, sino que nos dice, deme un segundito, porque aquí sí me pierdo. Nos dice que a Pedro primeramente directamente e indirectamente a los demás discípulos, que estos tendrían la autoridad para abrir el acceso del evangelio a los demás creyentes. Esto ya lo veremos, ¿cómo se dice? Cumplido en Hechos, por ejemplo, a los judíos en Hechos 2 y a los gentiles en Hechos 10:45, con Pedro siendo el que inicia la propagación del evangelio y es el derramamiento del Espíritu Santo para los judíos que estaban ahí en el día de Pentecostés. Si no estoy mal, creo que también había gentiles. Y luego en Hechos 10 con Cornelio, cuando se maravillaron esto de que el Espíritu Santo también fuera derramado en los gentiles. Pedro y sus discípulos, pero en ese contexto Pedro, es quien es usado para la propagación del evangelio, para abrir el acceso a todos los demás. No es el fundamento Pedro, sino Pedro fue el medio porque Cristo usó para abrir este acceso. Y luego les dice que todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. No es que usted pueda atar y desatar y decretar y lo que usted diga se va a hacer. No nos dice Cristo eso, no somos, no creemos eso, sino que esto es una fraseología legal judía, que el significado de esos términos es declarar algo como prohibido o declarado permitido. Terminando la perícopa con Jesús prohibiéndoles hasta que fuera su tiempo que estos dijeran a alguien que este es el Cristo. Esta terminología de prohibido y permitido la veremos más adelante en Mateo 18, donde, si ustedes recuerdan, es un asunto de disciplina en la iglesia, donde Cristo da su autoridad también, da su autoridad a sus apóstoles de prohibir, permitir, de enseñar, de abrir el evangelio. Les da esta autoridad a ellos. No nos está diciendo Cristo las llaves de los cielos, el San Pedrito te va a recibir, ni que tienes autoridad de hacer lo que tú quieras, de declarar, proclamar, recitar, lo que quieras, no, sino la autoridad del Señor para prohibir y permitir cosas a la luz de la Escritura. Esto es lo que vemos reflejado en Pedro, en este pasaje de la Escritura, en esta perícopa. Primero, la incredulidad de los fariseos y saduceos, y la incredulidad misma de sus discípulos. Veremos aquí mismo también la fe de Pedro, la confesión que es revelada por el Padre por medio del Espíritu Santo. Y vemos también que esa declaración de Pedro es el fundamento hasta nuestros días y por la eternidad de nuestra iglesia. Cristo, el Hijo eterno del Padre eterno, nuestro Redentor. En conclusión, les dije que iba a ser muy corto. Un corazón que está endurecido no será jamás capaz de reconocer el señorío de Cristo, su naturaleza divina como eterno Hijo, engendrado eternamente del Padre, si ésta no se le fue revelada del Padre por medio del Espíritu Santo de Dios. Jesús es el Cristo, el Mesías prometido, es Dios encarnado, quien vino a salvar a la humanidad perdida, quien nos redime, pues Él ha pagado nuestra condena, siendo el sacrificio expiatorio por nuestros pecados. Cristo, la roca y fundamento de la iglesia, la cual permanecerá, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, pues Cristo lo ha prometido.
Él es su sustento. Y tras esto, no sé si me entendieron bien o si podemos llegar a las conclusiones. Primero que nada, al creyente, aquel que de verdad ha puesto su fe, aquel que de verdad confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, de verdad se ha arrepentido, como dice Hechos 3:19, se ha arrepentido y se ha convertido, se tiene esperanza en Cristo, que junto a la asamblea de santos la iglesia prevalecerá. Y a pesar de las pruebas que vengan y contra la iglesia se vayan, la iglesia permanecerá firme, porque el fundamento es la roca que es Cristo, y esa roca es inamovible y es eterna. Sin embargo, para aquellos que no han creído, amigo visitante, si tú no has creído, este fundamento no es para ti. La roca no es para ti. Tú no la has creído, tú no la has confesado. Si tú no has confesado, la esperanza que el creyente tiene, la esperanza eterna en Cristo, nuestra roca, no es para ti. Si tú no te has arrepentido, si tú no has confesado y creído de corazón que Cristo es el fundamento de la iglesia, que Cristo es la roca eterna, tú jamás disfrutarás de esta esperanza que el creyente goza. Cristo es nuestra roca eterna y nuestro seguro fundamento. Muchas gracias, hermanos. Pues tienen mucho tiempo libre.